Hola, mis criaturitas del Señor. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Pero antes, recordarte de que debes suscribirte, marcar la campanita, darle un like y compartir el video para llegar a nuestra meta trazada. El día de hoy, mis estimados estudiantes, estaremos tratando una clase muy importante que es acerca de los lípidos. Veremos lo que es la definición de un lípido, cómo se clasifican los lípidos, su importancia en este contexto que nos encontramos. Entonces, sin más palabras, desarrollemos el tema. Mis estimados estudiantes, ¿cómo podemos definir a los lípidos? Los lípidos son moléculas ternarias porque están constituidas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es decir, son moléculas heterogéneas. Y cuando decimos son heterogéneas es porque hay variedad de bioelementos. Los lípidos, mis estimados estudiantes, tienen la característica de ser insolubles en el agua. ¿Esto qué significa? De que no tienen la capacidad de poder disolverse en el agua. Los lípidos son sustancias solubles en solventes orgánicos, es decir, se pueden disolver en sustancias orgánicas como el éter, el cloroformo, el benceno y otros. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Los lípidos se clasifican en dos grandes grupos, mis estimados estudiantes: los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables. Dentro del grupo de los saponificables encontramos a los simples, como los glicéridos y las ceras, y en el grupo de los complejos vamos a encontrar a los fosfolípidos y a los glucolípidos. Dentro del grupo no saponificables tenemos los derivados como los esteroides, los terpenos y los eicosanoides. ¿Qué son los lípidos saponificables? Los lípidos saponificables son moléculas cuya característica fundamental es de poseer ácidos grasos unidos a un alcohol por medio de un enlace éster. En esta imagen, en la parte superior, vemos el glicerol, que es un alcohol, más un ácido graso, nos va a dar el triacilglicerol, conocido también como triglicérido. Entonces, podemos decir de que la característica fundamental de los lípidos saponificables es la presencia de los ácidos grasos. Como hemos podido observar, en los lípidos vamos a encontrar las moléculas del alcohol. ¿Qué son los alcoholes, mis estimados estudiantes? Los alcoholes son moléculas orgánicas hidrocarbonadas. Decimos que son hidrocarbonadas porque están constituidas por átomos de carbono e hidrógeno, ¿ya? Y a ellos se les suma las moléculas de oxígeno. Se caracterizan fundamentalmente por tener el grupo funcional OH. Dentro de los alcoholes, el que destaca viene a ser el famoso glicerol, también llamado propano, que posee 3 átomos de carbono y 3 oxidrilos. Por ejemplo, vamos a tener del metano obtendremos el metanol, del etano obtendremos el etanol, del propano obtendremos el propanol, del butano obtendremos el butanol, etc. Otro elemento de los lípidos viene a ser el ácido graso. Los ácidos grasos son moléculas con cadena larga hidrocarbonada lineal y con un número par de átomos de carbono. En un extremo de la cadena poseen un grupo ácido carboxílico. Se pueden clasificar en dos grupos, saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados tienen sus enlaces covalentes entre carbono
son simples, por lo que sus cadenas hidrocarbonadas son lineales. Se encuentran en grasas animales y en los aceites de coco, palma, cacahuate, más conocido como la palta. A temperatura ambiente, los ácidos grasos saturados suelen encontrarse en estado sólido. Se les conoce como sebos. Los ácidos grasos insaturados, mis estimados estudiantes, son los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en los carbonos de la cadena a temperatura ambiente. Los ácidos grasos insaturados suelen encontrarse en estado líquido, teniendo un punto de fusión más bajo. Los ácidos grasos insaturados están presentes en aceites vegetales y en aceites del pescado azul. Es decir, entre estos dos tipos de ácidos, la diferencia va a ser de que en el ácido graso saturado se caracteriza por tener enlaces simples, mientras que los insaturados se caracterizan por tener enlaces dobles. Veamos ahora la formación de un triglicérido, que es un lípido saponificable. Los lípidos saponificables, como ya sabemos, están formados por alcohol y por ácidos grasos. Veamos cuando el alcohol tiene un solo ácido graso, recibe el nombre de monoglicérido. Cuando tiene dos ácidos grasos, retiene diglicérido. Y cuando tiene tres ácidos grasos, recibe el nombre de triglicéridos. Los lípidos saponificables se clasifican en dos grandes grupos: los lípidos simples y los lípidos complejos. Veamos ahora los lípidos simples. En su composición solo participan carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre los lípidos simples tenemos a los glicéridos y a las ceras. La característica fundamental de los glicéridos son moléculas formadas por la esterificación de uno o dos o tres ácidos grasos con el alcohol glicerol, mientras que los céridos, totalmente insolubles en el agua. Su impermeabilidad al agua y consistencia firme determinan su papel de recubrimiento protector y antitranspirante en las superficies de la planta y de los animales. Como ejemplo de glicéridos tenemos a los monoglicéridos, a los diglicéridos y a los triglicéridos, grasa que se almacena y fundamentalmente en el organismo de los humanos. Muchachos, nosotros por ejemplo en nuestro cuerpo vamos a encontrar grandes cantidades de triglicéridos en este contexto que nos encontramos. Nosotros, debido a que estamos evitando las actividades físicas, ¿ya? Estamos aislados, tenemos una vida sedentaria y los alimentos que consumimos, fundamentalmente los carbohidratos, se van a convertir, se van a almacenar en nuestro organismo en forma de triglicéridos. Y nosotros tenemos que necesariamente, para no aumentar estos niveles, tenemos que desgastar energía. Dentro del grupo de los céridos tenemos a la glutina, ¿ya? Luego tenemos a la lanolina y luego tenemos también al cerumen. Veamos ahora los lípidos complejos. Los lípidos complejos en su composición participan carbono, hidrógeno y oxígeno, además nitrógeno, fósforo o algún glúcido. Se considera molécula antipática debido a que posee regiones polares o hidrofílicas y colas apolares o hidrofóbicas. Son importantes componentes de las membranas biológicas de todas las células. Los lípidos complejos se clasifican en dos grupos: los fosfolípidos y los glucolípidos. Dentro del grupo de los fosfolípidos tenemos, por ejemplo, al glicerofosfolípido, alcohol glicerol, al esfinjofosfolípido, alcohol es la esfinjosina. Dentro del grupo de los glucolípidos tenemos a los cerebrósidos y a los gangliosídos. Veamos ahora los lípidos no saponificables. Los lípidos no saponificables no poseen ácidos grasos en su composición. Tienen un papel importante como reguladores,
de hormonas y vitaminas. Los lípidos no saponificables, mis estimados estudiantes, se clasifican en tres grupos: los esteroides, los terpenos y los eicosanoides. Los esteroides presentan 4 anillos denominados en forma conjunta ciclopentano-per hidrofenatreno. Los terpenos son moléculas lineales o cíclicas formadas por unidades llamadas isopropenos. Los eicosanoides son moléculas base formada por 20 de carbono. Regulan la coagulación de la sangre, aparición de fiebre, reducción de secreciones gástricas, entre otras. Entre los esteroides tenemos el colesterol. Entre los terpenos tenemos en las plantas esenciales como el mentol, el geranio, el limonero, el alcanfor, el eucalipto. Y dentro de los eicosanoides tenemos a las prostaglandinas, a las tromboxanos y a los leucotrienos. Veamos ahora la importancia de los lípidos. Los lípidos cumplen una función muy importante que viene a ser de reserva energética. Las grasas son de difícil metabolismo, sin embargo, la energía no utilizada se almacena como reserva de energía en forma de grasa. 1 gramo de grasa, mis estimados estudiantes, nos proporciona 9,4 kilocalorías, casi el doble de calorías de los glúcidos o de las proteínas. Veamos ahora la importancia estructural de los lípidos. Los lípidos son componentes fundamentales de la membrana celular. Una membrana celular en el modelo mosaico fluido está representada por 2 capas, es decir, es una bicapa de fosfolípidos. Estos permiten el ingreso como salida de diferentes sustancias, del exterior como del interior de la célula. Otra importancia de los lípidos viene a ser la importancia de termoaislante. Las grasas bajo la piel impiden la pérdida de calor. Ahí se almacenan grandes cantidades de grasa y estas impiden que puedan salir el calor, protegiéndonos de temperaturas muy bajas. Bien, mis estimados estudiantes, nuestra clase del día de hoy ha culminado. Ahora pasamos a realizar la parte experimental de reconocimiento de los lípidos. Nos vemos en la siguiente clase, mis criaturitas del Señor.